Hola Mundo. Revista informativa que comunica y transforma. En Medio Mundo 91.5 FM. Con Amanda Trujillo y Melissa Túqueres. Miércoles de visita y opinión. Y estamos aquí en nuestro miércoles de visita y opinión. Ya está en nuestros estudios, como ustedes podrán ver, Anabel Hermosa, candidata a la alcaldía de Otavalo, de la Revolución Ciudadana, lista 5. Bienvenida. Muchísimas gracias, Amanda. Un saludo cordial a quienes nos están escuchando y viendo por este medio comunitario. Una felicitación. Así es que un fraterno abrazo especialmente a mi querido Otavalo. Así es, vamos a tener una conversación con Anabel Hermosa. Anabel Hermosa fue concejala y ex vicealcaldesa de Quito, ingeniera de empresas, 25 años de experiencia en la administración pública y destacada deportista de Otavalo, Imbabura y de Ecuador. Así que bienvenida nuevamente y nosotros quisiéramos conversar con usted acerca de su ejercicio en la función pública. ¿Qué le ha dejado, qué experiencia le ha dejado estos largos años de estar en estos cargos? ¿Qué experiencia usted le dejó? Así es, muchísimas gracias, Amanda. Bueno, comentar, bien lo decías tú, orgullosamente otavaleña y mofureña. Estuvimos aquí en nuestro Otavalo, en el ámbito del escolar, en la escuelita, en el jardín de infantes. En el caso ya del colegio, pues estuve en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús en Ibarra. Y luego, por esas cosas del destino, digo, mira cómo ha cambiado las cosas, Amanda. Antes no teníamos universidades en nuestra provincia, ni en nuestra ciudad, en Otavalo. Hace muy poco no teníamos universidades y era el esfuerzo de nuestros padres el hecho de que los hijos podamos ir a estudiar a Quito. Y gracias al esfuerzo de mis padres y también a esa gran oportunidad que nos da el deporte. Ya tú decías que fuimos, de alguna manera, representamos y con mucho orgullo también a nuestro Otavalo. En la selección de Imbabura estuvimos en básquet y también como sueño de todo deportista vestir los colores de nuestra selección del Ecuador, de la tricolor. Fuimos a estudiar y me gané una beca también para ir a estudiar en la universidad a Quito, porque ya pues habíamos sido seleccionadas del Ecuador, y ahí saqué mi ingeniería de empresas. Tuve la oportunidad también de hacer, siempre le apuntamos, y yo digo, siempre le damos ese sentido de pertenencia a nuestra tierra. Mi tesis de grado fue justamente construir un complejo recreacional a través de turismo comunitario en la comuna de Imbabuela Bajo, en Otavalo. Siempre le apostamos a ese sueño que tuvimos con la familia y que hoy está ya plasmado y lo hemos puesto a disposición de la comunidad otavaleña. Pero luego de haberme graduado de ingeniera de empresas, me vinculé al municipio de Quito, Amanda, y ahí viene la contestación a tu pregunta. Ya con el cargo de administradora, que en algunas entidades lo manejamos, estuve de directora de talento humano, especialista en proyectos de transporte, movilidad. Estuve 11 años a cargo de la Secretaría Técnica de lo que fue los corredores de transporte en Quito. Fui miembro del equipo que desarrolló el Plan Maestro de Transporte para Quito, los corredores. Recordemos cómo era hace años el transporte, no solamente en Quito, en todo el país. Recordemos a los trompudos de estos buses grandes que había, pero que ya las condiciones de tráfico se volvieron caóticas, al menos en la capital de la República. Teníamos velocidades de 5 kilómetros por hora en la avenida 10 de agosto y se propuso un plan maestro que contemplaba justamente una revolución en el transporte, que fue implementar estos buses grandes, los trolebuses, los buses articulados, corredores exclusivos, paradas, estaciones, terminales de transferencia. En eso participé, tengo una gran experiencia en lo que es movilidad, en el sistema vial, en la gestión de tráfico, en seguridad vial.
debemos estar conscientes, Amanda, que la seguridad vial pasa por todos y pasa por un tema de educación y formación desde nuestros niños. Que nuestros niños aprendan a respetar las leyes de tránsito y aprendan a respetar a los seres humanos. Cuando entendemos que eso tiene que ser una filosofía de vida, eso es un motivo de prevención para lo que se viene después, cuando somos conductores, cuando somos peatones. Entonces eso es un tema sumamente importante que hay que tratarlo. ¿Cómo se involucró usted a un movimiento político? Porque ella era funcionaria del municipio de Quito. Sí. ¿Cómo se involucró en la política para ser candidata? Luego de que estuve en esta área de transporte, fui coordinadora nacional en la Agencia Nacional de Tránsito, que es actualmente. Estuve a mi cargo la coordinación e implementación de las 54 agencias de matrículas y licencias a nivel nacional cuando se pasó la competencia de la policía al gobierno nacional. Y nuevamente me invitaron a participar en el municipio de Quito como directora del proyecto de modernización del comercio minorista en el centro histórico de Quito. Estuvimos a cargo del proyecto, administraba 10 centros de comercio popular con alrededor de 8,000 comerciantes, y esa fue una gran experiencia también en el ámbito administrativo, porque trabajamos mucho con la gente y sobre todo nuestra política y nuestra visión ha sido trabajar en el desarrollo integral de la gente. Esta actividad, mi dirección ejecutiva estaba a cargo de un tema netamente de actividad económica de los comerciantes, pero con esta visión hay que entender que el ser humano tiene que desarrollarse en todos sus ámbitos: salud, educación, recreación, capacitación. Es la nueva visión que hay que tener cuando uno está en el servicio público. Tiene que ver al ser humano de manera integral. Es decir, yo no solamente me puedo preocupar del modelo económico o de modelo de gestión como comerciante. Tengo que saber que ese compañero comerciante tiene unos hijos que van al local comercial después de sus clases, y sabemos que si no está ese comerciante, seguramente va a estar su esposa, va a estar sus propios hijos, va a estar los tíos, porque además de la actividad de comercio, entendamos, Amanda, es una actividad de familia. No es solo un comerciante el que está trabajando. Entonces, cuando tú entiendes eso, los centros de comercio popular se convierten en verdaderas ciudades pequeñitas. Y como una ciudad tienes que darle salud, tienes que darle educación, tienes que darles espacios adecuados a los niños. Y ahí permíteme contarte. Con esa experiencia es la que con esa experiencia me empiezas. Así es. Así es, Amanda, porque uno entiende que no solamente es la actividad, es un tema social, es la vida misma de la gente en la que tú, cuando estás en un cargo público, tienes que ponerle atención. Implementamos en estos centros de comercio un lindo proyecto que se llamó Mi Canchita, que era un proyecto integral, de desarrollo integral para nuestros niños, jóvenes y adolescentes en los centros de comercio popular. Ahora mismo en nuestro mercado 24 de mayo tenemos muchos niños que estamos en sustos porque juegan a la pelota y están los vidrios que retumban en el propio mercado 24 de mayo. Entonces yo digo, si tenemos niños, tú no les puedes quitar a los niños de ahí. Lo que tienes es que darles espacios adecuados para que los niños tengan dónde jugar, dónde estudiar, y así fue nuestro proyecto. Implementamos este proyecto de cuidado infantil, pusimos centros infantiles del buen vivir en los propios centros de comercio, adecuamos espacios que los había. Para los niños mayores de 4 años, 5 o 6 años, implementamos apoyo escolar. Y en la tarde, más en la tardecito, implementamos las escuelas de deporte. Es decir, los niños que llegaban a nuestros centros de comercio después de sus clases tenían apoyo escolar y tenían deporte. Pero sus ideas, sus proyectos han sido apoyados, porque hay muchos funcionarios que están en la administración pública que tienen ideas y que no siempre son acogidas por el gobierno central. ¿Cómo sus ideas lograron Y ahí es surgir? Cuando se da el salto mío a la política, porque yo he sido técnica toda la vida, pero implementamos este programa social haciendo una reingeniería de todos los recursos que teníamos
modernizamos los sistemas de seguridad, los sistemas y modelos de gestión, de mantenimiento de los centros de comercio, y de ahí sacamos el dinero para implementar los proyectos sociales. Pero ahí hay un problema. Uno como técnico implementa los proyectos en el ámbito de acción. Entonces empezamos a implementar estos proyectos que no solamente era el tema social, sino proyectos de modelos de gestión para nuestros comerciantes con asistencia técnica, capacitación, microcréditos. En ese entonces pues trabajamos con el Banco Nacional de Fomento, con los créditos del 5.5, con el mejoramiento de atención a los clientes, y lo fuimos implementando en algunos centros ya de comercio. Pero ahí es cuando tú dices, muchas veces se necesita la política para que esos proyectos sean implementados en muchas más áreas. Yo entendí ahí, Amanda, que no solamente se necesita ser buen técnico y desarrollar y tener proyectos exitosos, sino que necesitas de una voluntad política para que esos proyectos lleguen a mucha más gente. Y ahí justamente se dio mi paso a la política. Yo no tenía en mi radar entrar a la política, pero habíamos hecho un buen trabajo. Antes de eso, ¿cuál era tu visión sobre la política? ¿Negativa, positiva? No era tanto en el sentido negativa en cuanto a los actores de la política, porque son los actores de la política los que muchas veces denigran la política. Y nuestro sistema político muchas veces es mal visto. Y así lo hemos visto, porque en este sistema político se dan confrontaciones, calumnias, mentiras, odios, persecuciones, cuando la política es el mejor instrumento para servir a los demás. Y así deberíamos considerarlo. Servir a los demás, mejorar sus condiciones de vida, ser agentes de cambio, ser sujetos políticos de cambio para mejorar la vida de la gente. Pero realmente tenemos una denigración de la política en tanto existen ambiciones particulares, en tanto existen posiciones particulares. Y te cuento que en este momento hay unas encuestas desalentadoras. Ahí el 80% de los ecuatorianos no cree en un partido político y el casi más del 70% no cree en los políticos. Ahí está la respuesta. ¿Cómo tú puedes, por ejemplo, llegar con esa desesperanza de los ecuatorianos? Hay una total desesperanza, y es por esto, por los sujetos políticos más que por la propia política. La política está para servir, para definir que los ejes de acción de una determinada alcaldía o una determinada prefectura vayan realmente a servir y a cubrir las demandas de la gente, en servicios básicos, en educación, en salud. Y esa desesperanza que tú comentas, Amanda, la sentimos en la calle, cuando conversamos con la gente. Y la gente nos dice, no creemos en los políticos porque nos han mentido tantas veces que ya no les creemos. Pero ahí yo me hago otra reflexión. Les digo, alguien tiene que gobernar. Alguien tiene que dirigir las ciudades, alguien tiene que dirigir la provincia, y qué mejor que la gente, Amanda, y eso un reconocimiento a ustedes, conozca a sus candidatos, que ojalá tuviesen la oportunidad de conocer a todos sus candidatos, a su trayectoria, tanto en la función pública como en la función también que hemos venido desarrollando. Conozca a sus candidatos y vea cuál es su perfil profesional y su perfil humano. Que nos conozcan. Y realmente yo digo que volvamos a tener esperanza, porque caso contrario, cuando los ciudadanos nos desentendemos de lo que le pasa a la política y nos desentendemos lo que le puede pasar a una alcaldía, eso va en contra de su propia vida. Yo digo, no podemos dejar que las decisiones que se tomen en una alcaldía pues no sean las correctas. Tiene que ser decisiones miradas en función del bienestar de toda la población, y ahí es donde tenemos que intervenir en política. ¿Cuán importante para ti es el pueblo, la gente? Porque yo veo que en campaña los candidatos, las candidatas empiezan a recorrer el territorio y cuando llegan al poder se desentiende. ¿Cuán importante es para ti la gente? Es la razón de ser. Es la razón de ser de la función pública. Servir a la gente, atender sus demandas. Para eso es la función pública. Para preocuparse por generar las mejores condiciones de vida de la gente. Y qué bueno que
hagas esta pregunta porque eso es lo que nos dice la gente. Solo para pedir el voto aparecen y luego tenemos alcaldes, concejales que jamás regresan al territorio. Esa no es nuestra forma de trabajo. Nuestra forma de trabajo durante toda nuestra vida ha sido trabajar con la gente. ¿Cuál es tu mirada de la participación ciudadana, de la participación popular de la gente? ¿Cómo, en caso, por ejemplo, de que llegaras, cómo sería tu método, tu estrategia para no solo tomarlos en cuenta cada año que se hace el presupuesto? ¿Cuál crees que sería tu mirada en torno a la participación real de la gente? Así es, en un y gobierno? esa es una de nuestras fortalezas, porque no a muchos funcionarios públicos les gusta trabajar con la gente. En mi caso, me gusta trabajar con la gente. Mi política de vida, tanto profesional como humana, ha sido trabajar junto a la gente, buscar las soluciones con la gente, porque muchas veces parecería que desde los escritorios se toman decisiones pensando en que eso es lo que necesita la gente. Cuando tú tienes que preocuparte por la gente, tú le preguntas a la gente cuál es su necesidad. Y no solamente cuál es su necesidad, trabajas y construyes con la gente las soluciones, porque caso contrario aparecería como una imposición lo que le estás poniendo a la gente. Pero cuando tú tienes un modelo de gestión, y ese es el modelo de gestión que estamos proponiendo para nuestro querido Otavalo, trabajar no solamente en lo que la ley te dice. La ley te habla de presupuestos participativos, del control social, de la participación ciudadana. ¿Cómo efectivamente haces que eso sea posible? Cuando te pones en el marco de la ley, tú tienes que ejercer eso, pero en la vida real, pues en el territorio, con la gente. Y eso es lo que estamos construyendo y lo hemos empezado a hacer, Amanda. No es que hemos esperado. ¿Cuál sería como una El plan de trabajo que nosotros presentamos al CNE, que es de obligatorio cumplimiento para todos los candidatos, lo trabajamos con la gente en nuestras comunas. Es decir, si tenemos una vocación tan fuerte como la tiene Otavalo en el ámbito turístico, en el ámbito de comercio, si trabajas tú con la gente, te voy a poner un ejemplo. En la cuenca del lago San Pablo, muchas de nuestras comunas, de las 24 comunas, están haciendo muchísimos esfuerzos por tener la Ecoñán, que es esta vía que circunvala al lago San Pablo, y han hecho tantos esfuerzos, Amanda, por hacer los pequeños muelles en cada una de sus comunas. Tenemos Conchapungo, tenemos Cachiviro, pero ahí lo que hace falta no solamente es el esfuerzo de la comuna por arreglar, necesita la asistencia técnica y necesita la capacitación y el apoyo del gobierno local, que es el municipio. Porque ellos podrán hacer unas estructuras para brindar el mejor servicio a los clientes en el ámbito del restaurante, en el ámbito de alojamiento, pero necesita de vías pues que lleven a nuestros turistas a esos sectores. Necesitan que se adecúen los espacios de recreación, los espacios públicos, inclusive de parqueamiento. Se necesita trabajar de manera conjunta, y ahí es cuando el modelo de gestión tiene que ser aplicado en el territorio, con la participación de la gente. ¿Qué es el modelo de gestión? ¿Qué es lo que puede aportar nuestra gente en el territorio? ¿Qué es lo que puede aportar la comuna, el cabildo? ¿Y qué es lo que puede aportar el gobierno local? Y hacer un solo plan. ¿Cómo yo puedo promocionar, ¿no es cierto?, estos grandes emprendimientos que están haciendo desde nuestro gobierno local? Es decir, si hay un trabajo en conjunto, ese trabajo conjunto tiene que tener frutos, y esos frutos tienen que estar reflejados en un incremento de turistas nacionales, extranjeros, donde el municipio inclusive pueda promocionar a nuestros artistas y gestores culturales de nuestro sector, de cada una de las comunas. Y no se requieren muchos recursos, lo que se requiere es voluntad política y se requiere gestión. Entonces, ese modelo de gestión, que es un modelo de gestión totalmente participativo, construyendo con la gente, caminando con la gente, son los que realmente dan resultados, y eso es lo que en mi vida profesional al menos lo hemos hecho toda la vida. Para administrar una ciudad, ¿crees que es importante el liderazgo, las propuestas? ¿Cuál le das más peso? Bueno, el liderazgo es necesario. Indudablemente hay que tener un liderazgo, pero sobre todo para ejecutar lo que se ha propuesto y cumplirlo.
Ese liderazgo que además, yo digo, en la política... ¿De qué crees que se compone un líder político que quiere hacer cambios, sobre como todo, los que tú señalas? Sobre todo escuchar a la gente, porque eso no debemos perdernos. Cuando uno administra una ciudad, administra una institución que está al servicio de la gente, lo primero que tiene que pensar uno es en escuchar cuáles son las necesidades de la gente y con toda la capacidad técnica y profesional plantear las soluciones a esas necesidades. Pero esto requiere un liderazgo y el liderazgo tiene que estar determinado por la voluntad política. ¿Y qué es la voluntad política, Amanda? El hecho de querer hacer las cosas y que se cumplan las cosas. Muchas veces pasa que cuando los ciudadanos, ¿no es cierto?, exigen a sus gobernantes hacer cosas, no hay la voluntad política para hacerlo. O no hay plata. No tanto. Lo primero que te dicen es no hay plata. Eso es lo que te dicen, Amanda. Porque cuando tú llevas un proyecto, lo primero que te dicen es no hay presupuesto. Pero ¿por qué no hay presupuesto? Porque esos presupuestos no fueron trabajados con la gente, pues. ¿Quién hizo los presupuestos? Los presupuestos deben ser trabajados con la gente. Cuando tú trabajas con la gente y dices, para promocionar el tema turístico de nuestras comunas en el lago San Pablo, necesitamos tantos recursos, pues esos recursos tienen que estar reflejados en el presupuesto. Porque caso contrario, para algunos gobernantes es fácil decir, no hay presupuesto. Pero cuando tú trabajas con la gente, desde el presupuesto tiene que ser trabajado con las comunidades, con los sectores turismo, movilidad, educación, salud. Ahora que tanto escuchamos que dicen que no es competencia de los alcaldes, por supuesto que es competencia. En el tema de seguridad, Amanda, ¿qué es lo que tanto les preocupa a nuestros ciudadanos? Por supuesto que tiene que ser un tema que tenemos que asumir desde las alcaldías. Nosotros estamos trabajando con la propia gente en los centros de control de operaciones. Hay mucho esfuerzo que está haciendo nuestros presidentes de los comités barriales, de las propias comunas, en crear las alarmas comunitarias, pero tienen que tener también esta articulación con el gobierno local. El gobierno local es el ente responsable y competente de coordinar con las demás fuerzas del orden, con la Policía Nacional, con el 911, con los bomberos, con nuestros agentes de control, pero eso le corresponde pues al gobierno municipal. Si nosotros tenemos la administración de la ciudad, tenemos que asumir esas responsabilidades. Entonces, eso también viene por un tema de liderazgo y de voluntad política. Vamos a asumir el tema de seguridad, lo vamos a hacer, vamos a trabajar con nuestra gente en las comunas, en los comités barriales. ¿Cómo articulamos? Ahora con el tema de tecnología, Amanda, tenemos más fácil todavía, inclusive cuando hablamos de este centro de control de operaciones altamente tecnológico, podemos tener inclusive georreferenciación de quienes están en nuestra ciudad. Existen los portales de identificación que te identifican qué número de placas entran a la ciudad, qué número de placas salen de la ciudad. En la red de cámaras integradas, ¿no es cierto? Es más, nuestros centros de comercio popular deben tener también su red de seguridad. No es suficiente la vigilancia, ¿no? Así es, no es suficiente la vigilancia. Y además, estos son métodos, instrumentos para controlar el tema de seguridad, pero el verdadero acto contra la inseguridad está cuando tú creas condiciones de trabajo. La inseguridad en nuestro país se ha dado justamente por la falta de políticas de trabajo, de oportunidades para nuestros jóvenes, de crear esas condiciones para luchar contra la pobreza, contra la inequidad. Ahí está el verdadero meollo de luchar contra la inseguridad. Y hablando de luchar en contra de la inequidad y la injusticia, tú representas a un movimiento político que las encuestas y los estudios, si vemos la realidad con nuestra vista, que ha hecho transformaciones profundas en la revolución ciudadana, a pesar obviamente que los grupos de poder han sido críticos y también algunos medios tradicionales. Sin embargo, tú representas un proceso de transformación. Ese proceso de transformación es ¿cómo tú piensas hacer, por ejemplo, una revolución local? Porque tu movimiento se llama Revolución Ciudadana. Revolución Ciudadana es la lista 5. Estuvieron en el gobierno 10 años.
¿Cuál sería tu revolución ciudadana en Otavalo? Así, y qué bueno que lo nombras, Amanda. Nosotros representamos a un proyecto político que revolucionó nuestro país. Recordemos cómo era nuestro país, y nosotros cuando estuvimos en nuestra juventud, cuando estuvimos de estudiante, lo vivimos. Teníamos un país totalmente caotizado en el tema político, con paros de transporte, de paros de educación. Mi madre, que era profesora, no había año que después de un mes de haber ingresado a las aulas, habían paros de educación. Los estudiantes que estudiábamos aquí en Ibarra, pues teníamos que venir caminando a hacer transbordos para poder llegar de Otavalo a Ibarra. Por aquí mismo pasábamos caminando por aquí, por el sector de Natabuela. Y miren cómo fue una época caótica para nuestro país, porque además las condiciones de salud, de educación, eran totalmente paupérrimas. Cuando viene el proyecto de la Revolución Ciudadana, Amanda, primero que viene a transformar en el ámbito no solamente económico, sino en el ámbito social, es decir, trabajar y pensar en los más necesitados de nuestro país. Nuestro país fue gobernado por grupos hegemónicos, por grupos económicos que únicamente tomaban el poder para beneficiarse a ellos mismos. Cuando viene el proyecto de la Revolución Ciudadana, es un proyecto que transforma y dice: vamos a trabajar para las grandes mayorías, para aquellos pueblos, organizaciones sociales, y sobre todo el tema de las nacionalidades, nuestro pueblo indígena que tanto fue explotado, que todavía aún no tiene todas las condiciones para crecer. Dijimos, este proyecto tiene que tener esas revoluciones. La revolución social, la revolución de la salud, la revolución de la educación, entendiendo que la educación es el arma más importante para el desarrollo, para volver a un país al sendero del desarrollo y progreso. Entonces, mira, todas estas revoluciones que planteamos son las que nos han llevado a seguir trabajando por nuestra gente y trabajar con la gente en el ámbito social, en el ámbito de salud. ¿Por qué se dieron todos estos cambios en nuestro país? ¿Por qué aparecieron el sistema vial? ¿Por qué aparecieron las carreteras que nunca habíamos tenido? ¿Por qué aparecieron las unidades educativas, los centros de salud? Fue justamente porque este proyecto político lo primero que hizo es hacer este cambio de poderes económicos. ¿Por qué? Porque en el anterior década, digamos, en las anteriores décadas, lo que hacían era los recursos de nuestro propio país. Recordemos y pongamos un ejemplo en el caso de los contratos petroleros, Amanda, el 80% se llevaban las multinacionales. Sí, después se cambió. Claro. Cuando hay este cambio y esta transformación económica, y nuestro líder, Rafael Correa, plantea justamente hacer esta reversión económica y que el 80% de los ingresos por petróleo se queden en el país, y lógicamente las empresas operadoras pues tenían el 20%, ahí empieza el país a tener recursos económicos para ser invertidos en el tema social, en el tema de la producción, en el tema del cambio de la matriz energética de nuestro país. Por eso es que ahora nosotros nos volvemos a preguntar qué pasó con todas las obras que teníamos pues planificadas, al menos en estos últimos años, en nuestro Otavalo, en nuestra provincia de Imbabura, en el país. Yo me pregunto cuáles han sido las obras que se han creado durante estos 7 años después de la Revolución Ciudadana. Digo, no es tan difícil ver, regresar a ver cómo era nuestra carretera de aquí, de la E35, Amanda. Era una carretera de 2 vías. A los estudiantes que decía yo que teníamos que luego en la universidad ir de Otavalo a Quito, no podíamos salir más allá de las 4 de la tarde, porque las condiciones viales eran totalmente de inseguridad, o se nos dañaba el bus, o había choques, o llegábamos súper tarde a estudiar a Quito. Mira toda la transformación que se hizo con las carreteras. El propio
Rafael Correa cuando se analizaba, ¿no es cierto?, la carretera de Otavalo Ibarra, hizo incluir un carril más porque teníamos justamente... Sin embargo, era muy criticado por el tema de las carreteras, claro. Pero mira cómo el tema de las carreteras ahora crea desarrollo productivo, no solamente a los grandes, crea desarrollo productivo al pequeño productor, aquel comerciante también, ¿no es cierto?, que tiene que transportar los productos, los artículos. Nuestra gente en las comunidades puede transportar de mejor manera los productos agrícolas hacia los centros. Y ahorita están urbanos. En un mal estado, ¿no? Y mira cómo muchas de nuestras carreteras no se ha logrado tener un mantenimiento. Nos duele ver cómo en nuestros centros de salud que teníamos equipamiento, teníamos medicinas, teníamos personal adecuado para atender a nuestra gente, hoy han sido totalmente desmantelados. Duele cómo en nuestras comunidades, al menos en el centro de San Pablo, que conversábamos con nuestra gente, decía, tenemos que llegar a los centros de salud a pedir un turno que nos dan para de aquí a 2 meses, a 3 meses, porque no hay medicinas tampoco, no hay el especialista que atienda a nuestra gente. Eso duele, Amanda, duele. Por eso es que esta revolución tenemos que nuevamente traerla. ¿Cómo darle un sentido? Por ejemplo, en la población todavía existe esa visión de que el partido, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana, en alguna gente de la población tiene una sensación negativa de que ha hecho daño, y hay otros que sí están pensando de que sí se hizo este tipo de transformaciones. Sin embargo, ¿usted qué le diría a la gente en este momento que le está escuchando y que a veces ha sido obnubilada también por el odio y por el miedo? Eso ha sido el mal de nuestro sistema político, Amanda, el hecho de crear el odio entre posiciones políticas, y ese odio, lamentablemente, y hay que decirlo, ha sido instaurado por ciertos medios de comunicación, no digo de todos, por ciertos medios de comunicación que obedecen a intereses particulares económicos. Hay que decirlo de esta manera porque eso es lo que ha pasado, que han tratado de implementar una posición que no es la correcta. Nuestra gente sabe qué es lo que se hizo en la Revolución Ciudadana, toda la transformación que tuvo nuestro país en la Revolución Ciudadana, en el sistema productivo, en el sistema de salud, en el sistema de educación, que es tan importante para nosotros, Amanda, cuando existió todo un sistema de becas para que nuestros chicos vayan a estudiar a las mejores universidades del mundo, cuando implementamos Yacha y que tenía que ser una ciudad del conocimiento, no solamente para los jóvenes del Ecuador, especialmente para los jóvenes de Imbabura, de Otavalo, de Ibarra, de Antonio Ante, de Cotacachi. Es decir, la gente sabe las obras que se hicieron en la Revolución Ciudadana. Sin embargo, por eso no las reconoce, ¿no? Por eso es que ahora, pero es la gran mayoría, hicimos una encuesta. Mira, no la voy a decir, Otavalo es un bastión de la RC. Es un bastión de la RC. Hay un reconocimiento a lo que se hizo. ¿Y por qué crees que esa transformación tiene que volver? Tiene ese reconocimiento frente a este proceso de transformación y los otros cantones, ¿no? ¿Qué crees que hay en Otavalo? Bueno, ¿cuál es la ciudadanía? En Otavalo, recordemos que el 60% de nuestra población es indígena y está en el sector rural, y acordémonos cómo en la época de la Revolución Ciudadana justamente pudimos crear centros de salud, las unidades educativas, el propio sistema vial, y es un proyecto que revolucionó el hecho de atender a los sectores más marginales de nuestro país, de atender y desarrollar a nuestros pueblos y nacionalidades indígenas que ni siquiera habían tenido la capacidad de ser dotados de alcantarillado, de agua potable, de luz eléctrica. Yo creo que esa es nuestra revolución, el hecho de trabajar por los más necesitados, y esa es la revolución que queremos hacer en nuestro Otavalo. Otavalo tiene ahora un potencial tan grande, Amanda, que justamente por esta visión, primero de no trabajar con la gente. Es una ciudad internacional, es un ícono, un emblema turístico del país. Lamentablemente, Amanda, lamentablemente en estos últimos años se ha dejado de lado esa planificación que tanto la luchamos en la Revolución Ciudadana.
una planificación que te permite tener servicios de calidad para nuestra gente y no solamente eso, lograr un desarrollo económico y ponernos a la vista del mundo para que vengan a visitarnos turistas nacionales, turistas extranjeros. Eso genera trabajo. Eso genera economía, eso genera que existan más restaurantes, más alojamiento, más gente que pueda utilizar el transporte, la movilidad, que nuestros jóvenes se queden trabajando en nuestra ciudad, que vayan a prepararse al mundo, pero que regresen y le apuesten a nuestra ciudad en el tema de la actividad económica. Ok. Bueno, nosotros estamos culminando aquí nuestra entrevista, son las 9:32 de la mañana y nosotros quisiéramos hacerle una última pregunta. En caso de que usted llegue a ser alcaldesa de Otavalo, ¿qué decisión en el primer día usted tomaría? Primero, la decisión y la voluntad política de transformar nuestra ciudad. Otavalo necesita un cambio. Otavalo es una ciudad que tiene un gran potencial turístico, comercial, de belleza paisajística única en nuestra provincia y en nuestro Ecuador. Vamos a llevar un cambio a Otavalo que empieza primero por la modernización de la administración municipal, para que podamos tener servicios eficientes a nuestra gente. El trabajo conjunto con nuestras comunas, en nuestras juntas parroquiales, ese trabajo que tenemos que hacer del mejoramiento de vías, del desarrollo productivo, de apoyar a los emprendimientos de turismo, de comercio. En el ámbito textilero, Amanda, tenemos el 30% de la actividad manufacturera en Otavalo que tiene que ser regresada, a ver si es una de las actividades más lindas que tenemos, nuestras artesanías, los tejidos. Es decir, esta transformación va por ámbitos de la administración municipal, del modelo de gestión de trabajo conjunto con nuestra gente, de estructurar un sistema vial donde podamos justamente que esas sean las vías del desarrollo en el ámbito productivo, en el ámbito de turismo, en el ámbito del deporte. Yo como deportista pues tengo que trabajar justamente porque ese sea un motivo de ayudar a nuestros niños, a nuestros jóvenes a no caer justamente en esas redes de la delincuencia, de la droga, del alcohol, es decir, y apoyar en el tema también educativo, porque yo digo, no es que nosotros tengamos la competencia, pero tenemos la responsabilidad en el ámbito educativo. Nosotros vamos con ese reto que tiene usted. Es un gran reto, pero estamos con todo el optimismo, Amanda, y sabemos que nuestra gente en Otavalo le apuesta al cambio y sabe que al menos nosotros que representamos este movimiento político le hemos cumplido, no solamente a nuestro Otavalo, le hemos cumplido al país. Nos dimos cuenta también que este proyecto político fue el que revolucionó y nos hizo creer que sí somos capaces de hacer un cambio, de que sí somos capaces de crecer, de desarrollarnos, de transformar, de que podemos nosotros administrar de manera honesta, transparente y eficiente los recursos que son de nuestra gente y que vamos a ese cambio, que hay todo el optimismo por hacerlo. Estoy yo aquí con toda mi capacidad, mi experiencia, pero sobre todo mi corazón. Las cosas cuando se hacen con el corazón son aquellas que son válidas y cuando trabajamos con nuestra gente, cuando escuchamos a nuestra gente, eso es tener un éxito garantizado, Amanda. Así es que esa es la propuesta. Nuestra propuesta de cambio para Otavalo, transformar a un Otavalo, construir un Otavalo unido y sobre todo un Otavalo para el mundo, que eso nos va a generar justamente actividades económicas, nos va a generar trabajo y va a luchar contra la inseguridad. Así es que más oportunidades a nuestros jóvenes, que estemos orgullosos como siempre de nuestro Otavalo querido. Yo siempre les molesto porque recurrimos a esa canción que decimos entre todo el Imbabura, Otavalo es lo mejor. Que sea así, Amanda, que sea Otavalo una de las mejores ciudades del país, del mundo, que nuestra Imbabura crezca también con todo ese potencial turístico, que seamos potencia turística, que seamos potencia deportiva, que seamos potencia en el tema de nuestras artesanías, de la manufactura, del comercio, de un comercio ordenado, que demos oportunidades a nuestros jóvenes para que puedan crecer y desarrollarse. Así es. Muchísimas gracias por haber estado y haber sido parte de esta revista informativa de Hola Mundo. Usted es la primera candidata que nosotros hacemos. Muchas gracias, entrevista. Amanda. Estamos empezando ya nuestra jornada de entrevistas a los personajes
y también es la primera vez que salimos al aire en redes sociales. Bien, una felicitación. Y justo estoy viendo aquí que hay un ciudadano que dice: todo 5, Tucuya 5. Y dice: Anabel Hermosa sabe lo que necesita el pueblo, así por eso todo 5. Esos son los comentarios que han hecho en nuestras redes sociales. Y así culmina la entrevista con Anabel Hermosa, candidata para la alcaldía de Otavalo. Muchísima suerte. Muchísimas gracias, Amanda. Y como decíamos, con todo el corazón a servir a nuestra ciudad. Gracias. Hola Mundo. Revista informativa que comunica y transforma. En Medio Mundo 91.5 FM. Con Amanda Trujillo y Melissa Túqueres.